Soy un policía en la tranquila ciudad de Toledo, en España, y he estado en esta profesión desde que tenía 23 años. A diferencia de lo que muchos imaginan, la vida de un agente de la ley no es tan emocionante como a menudo se retrata en las películas. La realidad, en gran parte del tiempo, está marcada por la monotonía y la rutina. Aquí en Toledo, las llamadas más frecuentes que recibo están relacionadas con disturbios del orden. De vez en cuando, aparece un robo en una tienda, pero los casos más serios son raros y ocurren esporádicamente. Durante mi carrera, he trabajado en prácticamente todos los turnos posibles. El turno de noche trajo, sin duda, algunas de las ocurrencias más extrañas que podría imaginar. Una de esas noches, en particular, quedó grabada en mi memoria. Era una noche tranquila, la luna iluminaba suavemente las calles y el sonido de la ciudad parecía haberse aquietado. Yo conducía por una carretera rural, sin iluminación pública, rodeada de un vasto bosque que se extendía en ambas direcciones. La sensación de aislamiento era palpable, y el silencio era casi ensordecedor. De repente, vi el brillo de las luces traseras acercándose rápidamente por el lado derecho de la carretera, donde la hierba crecía alta. A medida que el vehículo se aproximaba, me di cuenta de que la puerta del conductor estaba abierta. Un escalofrío recorrió mi espalda, y de forma instintiva, disminuí la velocidad, desviándome hacia la hierba, planeando salir del coche para verificar si el conductor necesitaba ayuda. Para mi sorpresa, una figura emergió del coche, dudando por un segundo al lado de la puerta antes de empezar a correr hacia los bosques. Mi corazón se disparó. Activé el radio, informando sobre el vehículo sospechoso y salí del coche con la linterna encendida, manteniendo mi mano cerca de la funda, por precaución. La adrenalina corría por mis venas, sabía que tenía que estar preparado para lo peor. Al acercarme a la puerta del coche, miré dentro, medio esperando encontrar a alguien sentado allí, pero el interior parecía vacío. Sin embargo, un olor extremadamente desagradable me golpeó de frente, un olor fuerte y nauseabundo que recordaba a un animal. La curiosidad y el instinto de protección luchaban dentro de mí, mientras trataba de comprender la situación extraña que se desarrollaba ante mis ojos. ¿Qué había pasado allí? ¿Por qué alguien abandonaría su coche de esa manera? El bosque parecía susurrar secretos oscuros, y me vi inmerso en un misterio que, de alguna manera, trascendía la monotonía de mi rutina. La noche estaba lejos de ser común, y sabía que esa experiencia quedaría grabada en mi memoria como un recordatorio de que, incluso en las horas más tranquilas, lo inesperado puede surgir, desafiando la normalidad de la vida policial en Toledo. Mientras estaba allí, la atmósfera de la noche envolvía todo con un manto de misterio. El silencio del bosque a mi alrededor hacía la situación aún más tensa. Llamé hacia los bosques, mi voz resonando entre los árboles, preguntando si alguien necesitaba ayuda. Me acerqué a la línea de árboles, agitando mi linterna, iluminando lo que podía ver. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, una mezcla de adrenalina y aprensión. Decidí regresar al coche para echar un vistazo más de cerca. Cuando miré por el lado del pasajero, un escalofrío recorrió mi espalda. Había varios pañuelos y papel toalla ensangrentados esparcidos por el suelo, como si alguien hubiera intentado limpiar algo horrible. El asiento delantero y los traseros estaban empapados de sangre, y los papeles tenían un rojo oscuro, casi como si hubieran sido pintados con tinta, pero sabía que no era nada de eso. Era una visión que no podría olvidar. Mientras examinaba el coche, una sensación extraña me envolvió. No era solo la oscuridad de la noche, sino la certeza de que algo no estaba bien. Y entonces, como si el bosque estuviera respondiendo a mi estado de alerta, escuché pasos. El sonido era sutil, pero inconfundible. Giré rápidamente la linterna en dirección al ruido y grité, casi sin pensar, «¡Salgan de los bosques!». El eco de mi voz parecía reverberar de vuelta, pero no vi a nadie. Sin embargo, la certeza de que alguien se estaba escondiendo allí se hizo más fuerte cuando escuché una voz profunda e indistinta proveniente de algún lugar más allá de los árboles y arbustos. Intenté entender lo que decía la voz, pero las palabras eran confusas, como si estuvieran susurradas por un espíritu. En un impulso, respondí, «Muéstrate. ¿Estás herido?». Mi mano estaba cerca de la funda de la pistola, el instinto de protección apoderándose de mí. La oscuridad del bosque parecía cerrarse a mi alrededor, y me acerqué un poco más, repitiendo la pregunta, «¿Estás herido?». Pero la respuesta no llegó. El silencio era ensordecedor, y la voz que había escuchado antes no sonaba como la de alguien que estuviera en peligro. Por el contrario, parecía calmada y distante,
lo que intensificó la sensación de que algo estaba muy mal. Con un nudo en la garganta, volví al coche, pidiendo apoyo por radio. Mi cuerpo estaba tenso, y la adrenalina pulsaba en mis venas, exigiendo acción. Cuando miré nuevamente hacia el vehículo, noté algo que me hizo sentir un escalofrío en el estómago: no había placas. ¿Qué estaba pasando allí? Con una mezcla de valentía y curiosidad, volví a entrar en el asiento trasero, y lo que encontré casi me hizo vomitar de shock. Había algo pesado envuelto en papel toalla ensangrentado. Con guantes, cuidadosamente desdoblé el material, y lo que encontré hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Era una mano cortada, pareciendo casi una escultura grotesca, completamente roja y empapada de sangre. Me tomó un momento procesar lo que tenía delante de mí. El horror de la situación me golpeó como un tsunami, y supe que la realidad había cambiado drásticamente. Lo que antes era una noche tranquila se había transformado en una pesadilla. La intensidad de lo que estaba enfrentando hizo que la situación pasara de 5 a 10, y rápidamente informé por radio sobre la posibilidad de un crimen brutal en curso. El bosque, que antes parecía un lugar pacífico, ahora se convertía en un laberinto de misterios y peligros, y yo estaba en el centro de todo eso. Sabía que había encontrado algo serio y que necesitaba ayuda. La situación era muy extraña, y no podía quedarme solo. Así que encendí las luces de mi patrulla para que los otros policías pudieran encontrarme fácilmente. Las luces parpadeantes iluminaban la oscuridad de la noche, creando sombras danzantes a mi alrededor. Cuando llegó el apoyo, todos comenzamos a buscar en los bosques, tratando de encontrar alguna pista de sangre o algo que pudiera ayudarnos a entender qué estaba pasando. La atmósfera estaba tensa, y el olor del bosque se mezclaba con la adrenalina en el aire. Nos dividimos en grupos y comenzamos a investigar. Cada paso que dábamos parecía resonar en la oscuridad. Pero, para nuestra sorpresa, no encontramos nada, ni siquiera una pista de sangre saliendo del coche. Esto me preocupaba, porque significaba que la mano y la sangre que había visto en los paños tal vez no pertenecieran a la persona que había corrido hacia el bosque. La incertidumbre pesaba sobre mí, como si una nube oscura estuviera flotando sobre nuestras cabezas. Después de algunas horas de búsqueda, decidimos llamar a una unidad canina, que trae perros entrenados para ayudar a encontrar personas. Esperaba que pudieran hacer la diferencia. Cuando llegaron los perros, la emoción era palpable. Eran rápidos y ágiles, como si pudieran sentir el aroma de la aventura en el aire. Desafortunadamente, incluso con su ayuda, no pudimos encontrar ninguna señal que nos llevara a donde quiera que la persona hubiera ido. El vehículo fue confiscado porque había sido reportado como robado por un residente de una ciudad cercana. No sabía quién podría haber llevado su coche, y eso hacía que todo fuera aún más confuso. Tomamos huellas dactilares del volante y también hicimos pruebas de ADN en la mano que encontramos, pero hasta el día de hoy no hemos encontrado ninguna coincidencia en los registros. La identidad del conductor y a quién pertenecía la mano cortada seguían siendo un misterio, y esa sensación de incertidumbre dejaba a todos inquietos. Mi compañero y yo formábamos parte de una unidad del departamento, liderada por un sargento, que monitoreaba tobilleras electrónicas. Era una tarea importante, pero a menudo monótona. Una noche, estábamos buscando a alguien que había huido del programa. Seguimos la última ubicación conocida de esa persona, que se encontraba en un área algo sospechosa de nuestro condado. Normalmente, las intervenciones que hacemos son bastante tranquilas, pero esa noche había una atmósfera diferente, algo perturbador que dejaba una sensación de alerta en el aire. Mi compañero se acercó a la puerta principal de la casa, mientras yo vigilaba el lado, prestando atención a cualquier movimiento. El silencio de la noche era casi ensordecedor, roto solo por el sonido distante de hojas moviéndose. Después de tocar la puerta, pudimos escuchar algunos ruidos adentro, como si alguien se estuviera moviendo nerviosamente. Entonces, la puerta se abrió lentamente, y allí estaba una mujer de mediana edad. Nos miró con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. «Buenas noches, señores, ¿qué está pasando?», preguntó, tratando de disimular el nerviosismo en su voz. Pude notar que se esforzaba por mantener la calma, pero había algo en sus ojos que delataba su inquietud. ¿Qué vendría a continuación? Estaba a punto de descubrirlo. Con la luz de la linterna iluminando su rostro, pude notar que parecía preocupada, pero no parecía una amenaza. Mi mente comenzó a correr, pensando en las preguntas que necesitaba hacer. «Estamos buscando a un fugitivo. ¿Has visto o escuchado algo extraño por aquí?». Necesitaba saber si tenía información que pudiera ayudarnos.
La mujer dudó por un momento, mirando a los lados, como si estuviera considerando la mejor forma de responder. La tensión en el aire era palpable, y podía sentir mi corazón acelerando. Finalmente, respiró hondo y dijo: escuché algunos ruidos extraños más temprano, pero pensé que eran solo animales. Nunca imaginé que pudiera ser algo así. Sus palabras resonaron en mi mente, y supe que necesitábamos investigar más a fondo. La noche estaba lejos de acabar, y el misterio solo parecía profundizarse. Con la ayuda de la mujer, comenzamos a hacer preguntas más detalladas, esperando que cada respuesta nos acercara un paso más a descubrir qué estaba realmente sucediendo esa noche. Estaba en la puerta de la casa, invisible para quienes estaban dentro, ya que no había forma de que me vieran por ninguna ventana. Era un poco extraño, porque la mayoría de las personas, cuando alguien llama a la puerta, tienden a mirar primero hacia adelante y no hacia el lado. El viento soplaba suavemente, y el sonido de las hojas moviéndose creaba una atmósfera de misterio. Después de unos momentos de expectativa, la mujer finalmente nos dejó entrar. Cuando preguntamos si conocía a alguien llamado Camila, murmuró algo incomprensible, y sus ojos parecían indicar que Camila estaba allí, pero la forma en que se comportaba dejaba todo aún más confuso. La situación realmente cambió cuando, de repente, la mujer cayó de rodillas y comenzó a arrastrarse por el suelo, gritando desesperadamente por Camila. Era evidente que estaba pasando por problemas serios, y parecía que Camila era su cuidadora. Mi compañero y yo intercambiamos miradas, ambos dándonos cuenta de que la situación era bastante extraña, pero decidimos continuar nuestra búsqueda por la casa, incluso con la sensación de que algo estaba muy mal. Mientras tanto, la mujer continuaba gritando por Camila, arrastrándose detrás de nosotros como si estuviera atrapada en una pesadilla. Eran alrededor de las 8 de la noche y ya estaba oscuro afuera, con la luna llena iluminando parcialmente el camino. Dentro de la casa, solo había una luz tenue encendida, proyectando sombras largas y distorsionadas en las paredes. El ambiente parecía casi desolado, no había televisión ni ningún electrónico visible, y todo estaba envuelto en un silencio perturbador. Una sensación de misterio flotaba en el aire, como si la propia casa estuviera guardando secretos muy profundos. La casa era bastante antigua, con alrededor de 4 habitaciones y 2 pisos, y cada vez que salía de una habitación, parecía que estaba en un lugar diferente. Era como si hubiera entrado en una especie de grieta dimensional, donde los pasillos se torcían y las puertas llevaban a lugares inesperados. La sensación de desorientación aumentaba con cada paso que daba, y el eco de mis propios pasos sonaba como un recordatorio inquietante de la soledad que nos rodeaba. A veces, la mujer estaba justo detrás de mí, sin hacer ningún sonido, lo que hacía que mi corazón se acelerara. Era como si estuviera atrapada en su propio mundo, y eso me dejaba inquieto, como si la propia casa estuviera viva. Al subir al piso de arriba, encontramos un pasillo que parecía llevar a más habitaciones o quizás a un baño. El aire estaba frío y pesado, y no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba mal. Cuando intentamos abrir la puerta en la parte superior de las escaleras, no cedió. Parecía que algo estaba bloqueando la entrada, y la tensión aumentaba con cada segundo. ¿Qué habría detrás de esa puerta? ¿Qué secretos podría esconder esta extraña casa? Decidimos intentar forzar la puerta, pero aún así, no se movía. Miré a mi compañero, que estaba tan intrigado como yo. Vamos a intentar otra estrategia, sugerí, mientras miraba a mi alrededor en busca de alguna pista. ¿Qué más podría estar sucediendo allí? La mujer continuaba arrastrándose, gritando por Camila, y la confusión aumentaba. Era como si estuviéramos atrapados en una historia de misterio donde cada respuesta solo traía más preguntas. Con un impulso de valentía, decidí que necesitábamos investigar más a fondo. Vamos a dividirnos, sugerí. Yo exploraré la habitación de al lado y tú verifica el baño. Él asintió, y nos separamos, cada uno aventurándose en un nuevo espacio. Tan pronto como entré en la habitación de al lado, sentí un escalofrío en la espalda. Las paredes estaban cubiertas de fotos antiguas, algunas parecían familiares, pero otras eran completamente extrañas. Hombres y mujeres con expresiones sombrías me miraban desde los cuadros, como si estuvieran observando cada movimiento mío. ¿Qué significaban esas imágenes? ¿Qué había sucedido allí? Mientras tanto, mi compañero estaba en el baño, y podía escuchar el sonido del agua goteando, lo que creaba una atmósfera aún más sombría. Él también estaba buscando pistas, y la sensación de que algo importante estaba a punto de revelarse crecía con cada instante.
Necesitábamos descubrir dónde estaba Camila y qué estaba realmente sucediendo en esa extraña casa llena de secretos. La noche aún estaba lejos de terminar, y sabía que la verdad nos estaba esperando, escondida en algún lugar entre las sombras de esa enigmática casa. ¿Qué más podríamos encontrar allí? ¿Qué más tenía la casa para contarnos? Con esas preguntas en mente, continué explorando, decidido a revelar los misterios que estaban enterrados en las paredes de esa antigua residencia. Cada paso me llevaba más profundo en la oscuridad, y la expectativa de descubrir algo nuevo hacía que mi corazón latiera con fuerza. La puerta estaba tan bien cerrada que parecía que alguien la había pintado, y la pintura se había secado en las rendijas, como si estuviera atrapada allí para siempre. Después de un poco más de esfuerzo, finalmente logramos abrir la puerta, pero en lugar de encontrar habitaciones acogedoras, nos encontramos con un ático vacío y oscuro. Era un lugar extraño, y me recordaba a una película de terror que vi, donde el personaje encuentra una foto de su esposa e hijo en un lugar aislado. La atmósfera era muy parecida, y la sensación de incomodidad comenzó a extenderse por mi cuerpo. En el ático, no había nada más que espacio para guardar cosas viejas, un aislamiento extraño y una lámpara antigua colgando de un hilo, balanceándose levemente como si intentara soltarse. El ambiente estaba cubierto por una capa de polvo, y podía sentir un olor a moho en el aire. Mientras tanto, la mujer que estaba debajo de la casa nos observaba con una mirada fija. A veces, gritaba, llamando a alguien que parecía no estar allí. El sonido de su voz resonaba por las paredes, y con cada grito, mi corazón latía más rápido. Después de lo que pareció una eternidad, estábamos allí, explorando y buscando respuestas, pero la casa parecía un laberinto. Entraba en habitaciones y salía, pero parecía que siempre terminaba en el mismo lugar, como si la casa estuviera jugando conmigo. Era como si las paredes se movieran, y no podía entender por qué. Decidimos que era mejor irnos. Tan pronto como salimos en el coche, la mujer estaba parada justo en la puerta, mirándonos con una expresión fija y triste. Fue como si la escena estuviera congelada en el tiempo, y me pregunté qué podría haberle pasado. Cuando miré el reloj, me di cuenta de que solo habíamos estado allí durante 20 minutos, pero parecía que habíamos pasado horas dentro de esa extraña casa. ¿Qué me dejaba más asustado? El hecho de que fuera tarde en la noche, la mujer gritando el nombre de Camila y arrastrándose de rodillas, o la forma silenciosa en que aparecía detrás de mí sin que la escuchara moverse, y aquella imagen de ella parada en la puerta, observándonos mientras nos íbamos. Nunca volvimos a esa casa. Mi familia y yo vivíamos en una región remota de Mato Grosso do Sul, donde pocas historias de terror surgen, pero aquí estoy yo, a punto de compartir una de ellas. Mi primo, a quien todos llamaban Marcos, era policía desde hacía 5 años. Entró en la policía lleno de entusiasmo y optimismo, siempre listo para ayudar a las personas y hacer la diferencia. Siempre creyó que podría cambiar la vida de las personas para mejor y estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío. Un día, mientras estaba de servicio, Marcos recibió un llamado para investigar un caso de desaparición en una área cercana. Se emocionó con la oportunidad de ayudar, pero al mismo tiempo, una sensación de aprensión comenzó a crecer dentro de él. Sabía que la región tenía sus peculiaridades y que no siempre las cosas eran lo que parecían. Esa misma noche, recordó la extraña casa en la que mi compañero y yo habíamos estado. No tenía idea de lo que nos había sucedido, pero sentía que necesitaba ir allí para entender mejor la situación. Con la linterna en mano y una determinación inquebrantable, Marcos se dirigió hacia aquella casa, sin saber que estaba a punto de vivir algo que cambiaría su vida para siempre. Al llegar, sintió un frío en el estómago. La casa parecía aún más sombría que antes, y la atmósfera pesada hacía que su corazón acelerara. Recordó los gritos de la mujer y la sensación de que algo estaba muy mal. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de él, pero sabía que necesitaba respuestas. Tan pronto como entró, la puerta chirrió, como si protestara por su presencia. No podía ignorar lo que había sucedido aquella fatídica noche y estaba decidido a descubrir la verdad. Con cada paso que daba, la sensación de que algo lo observaba crecía, y recordó los momentos en que la mujer aparecía silenciosamente detrás de mí y cómo la casa parecía tener vida propia. Marcos comenzó a explorar los cuartos, cada uno de ellos trayendo recuerdos de historias que nunca fueron contadas. Encontró el ático y, al mirar a su alrededor, sintió la misma extrañeza que yo había sentido. Las fotos en las paredes, la lámpara balanceándose, todo parecía indicar que la casa guardaba secretos oscuros. Mientras tanto, la mujer estaba abajo, gritando de nuevo.
El eco de su voz reverberaba en las paredes, y Marcos sabía que necesitaba encontrarla. Bajó las escaleras rápidamente, decidido a entender qué estaba sucediendo. Solo esperaba que, al desvelar los misterios de aquella casa, pudiera finalmente traer la paz que las almas atrapadas allí tanto deseaban. La noche apenas comenzaba, y la verdad estaba a punto de ser revelada. Marcos era un policía que, al igual que muchas personas, realmente quería hacer la diferencia en la vida de los demás. Soñaba con ayudar a su comunidad y hacer del lugar donde vivía un mejor hogar. Un día, recibió un llamado sobre una casa en un terreno cerca de la capital. La gente decía que la casa había estado abandonada durante años, y eso ya daba una idea de cómo estaba. Cuando Marcos y su compañero llegaron allí, encontraron a un anciano sentado en los escalones de la entrada. El hombre tenía las manos en los bolsillos y, cuando se acercaron, se asustaron al ver que estaba llorando. No era solo un llanto suave, estaba sollozando y murmuraba cosas sobre lo terrible que era la situación. Marcos y su amigo intentaron hablar con él, pero el hombre estaba tan afectado que no podía expresarse. Mientras el compañero de Marcos llamaba a otra patrulla para ayudar, él sintió que necesitaba investigar la casa. Con un poco de valor, sacó su arma y decidió entrar. Tan pronto como abrió la puerta, un olor muy desagradable invadió el aire, y tuvo que taparse la nariz. Dentro de la casa, era un verdadero desastre. La cocina y la sala de estar estaban completamente desordenadas, y era fácil ver que quien vivía allí era un acumulador. Sartenes y ollas estaban apiladas casi hasta el techo, y había comida en mal estado esparcida por la mesa. Envases de comida lista estaban tirados por el suelo, y todo parecía asqueroso y descuidado. Marcos se sintió un poco mareado, pero sabía que tenía que continuar. Llamó para ver si alguien respondería, pero solo escuchó un silencio aterrador. A pesar de todo su entrenamiento y sus 5 años de experiencia, Marcos sintió su corazón acelerarse. Estaba nervioso, pero era hora de actuar. Con el arma en mano, revisó la sala de estar, pero no había nadie allí. Luego comenzó a caminar por el pasillo, pensando en lo que podría encontrar. ¿Qué más podría esconder esa extraña casa? Estaba decidido a descubrir la verdad y ayudar de alguna manera. El olor dentro de la casa se estaba volviendo cada vez más insoportable. Justo cuando parecía que no podría aguantar más, Marcos tuvo que cubrirse la nariz y la boca con la mano y decidió abrir la puerta de lo que pensaba que era el dormitorio. Lo que vio lo dejó paralizado. En la cama, había 2 cuerpos, un hombre y una mujer, con la piel gris y cubiertos de moscas. A pesar de que su estómago se revolvía, sintió que necesitaba acercarse para entender mejor la situación, una decisión de la que se arrepentiría para siempre. Los rostros de ambos estaban tan dañados que la piel ya comenzaba a despegarse, y las moscas volaban dentro y fuera de sus bocas. Algunas incluso se posaban en sus ojos. Cuando Marcos miró más de cerca, se horrorizó al ver que la mujer sostenía un bebé, aún más pequeño, también sin vida. Fue en ese momento que una enorme cucaracha salió de la boca del bebé, y no pudo contenerse más, salió corriendo de la casa, tropezó y vomitó en el escalón donde el hombre estaba sentado. Finalmente, cuando llegaron los otros policías, pudieron hacer una inspección más cuidadosa. El hombre mayor que Marcos y su compañero habían encontrado en la entrada de la casa era un excolega y amigo del hombre que estaba muerto. Habían trabajado juntos en una fábrica de envasado de duraznos. El hombre, llamado Gabriel, había ido a la casa varias veces en la última semana para ver cómo estaba su amigo. Gabriel fue el primero en encontrar aquella horrible escena en la habitación. Juntos, los policías lograron juntar las piezas de la historia. Descubrieron que el marido y la esposa, en algún momento, se habían vuelto adictos a los medicamentos tras una cirugía que el hombre había tenido hace aproximadamente un año. Comenzaron a abusar de los analgésicos juntos, y la adicción creció hasta llegar a este trágico final. La situación era triste y aterradora, y todos sabían que necesitaban hacer algo para ayudar a evitar que esto sucediera de nuevo con otras personas. Con el tiempo, el marido y la esposa comenzaron a usar heroína, tanto inyectable como nasal. Tenían una hija pequeña, que solo tenía 2 años, y terminaron sin cuidarla como debían. Desafortunadamente, la niña murió porque no estaban atentos. Cuando la pareja descubrió lo que había sucedido, se derrumbaron por completo. El dolor fue tan grande que decidieron acabar con sus propias vidas. El forense, que es la persona que examina los cuerpos, encontró una cantidad tan grande de heroína en ambos que sería suficiente para matarlos 2 veces. Marcos, que aún es policía, quedó muy afectado por todo esto y comenzó a beber un poco más de lo que debía.
Se dio cuenta de que necesitaba ayuda y comenzó a hacer terapia. Ahora puede controlar su consumo de alcohol, pero siempre que hablamos, me cuenta que todavía tiene pesadillas con el cuerpo de esa pobre niña. En sus sueños, el bebé aún está llorando, y eso lo deja muy triste. Cierta vez, Marcos atendió un llamado de una invasión. Una joven mujer que vivía sola llamó, muy asustada. Dijo que llegó a casa y encontró una ventana rota en el piso de abajo, pero nada parecía haber sido robado. No podía encontrar a nadie dentro, pero cuando subió las escaleras para ir a la cama, pensó que podía escuchar pasos moviéndose abajo. La llamada se cortó poco después de que dijo eso, y todos los intentos de devolver la llamada fallaron. Marcos aceptó el llamado y fue a la pequeña casa. Llamó a la puerta de enfrente, después de un minuto, volvió a llamar varias veces y presionó el timbre. Tras otro minuto intentando, decidió golpear con más fuerza y tocar el timbre de nuevo. Como no hubo respuesta, decidió inspeccionar la casa. Rodeó el exterior y encontró la ventana rota. Era lo suficientemente grande como para que una persona pudiera pasar fácilmente. Metió la cabeza en la casa oscura y gritó, «¡Es la policía!». Pero no obtuvo respuesta. El silencio lo puso aún más alerta, y sabía que necesitaba actuar con precaución. ¿Qué podría haber allí dentro? La casa estaba tan silenciosa que parecía que nadie estaba allí. Otros policías estaban en camino, pero no quería quedarme parado esperando, por si acaso alguien realmente necesitaba ayuda. Así que avisé por radio que iba a entrar en la casa por la ventana. Cuando entré, tuve que pisar los fragmentos de vidrio en la cocina y sostener el arma con firmeza, tratando de ser lo más cuidadoso posible. Mientras caminaba, el sonido del vidrio rompiéndose bajo mis botas resonaba por el lugar. Grité hacia el interior de la casa, avisando que era un policía y que estaba allí para ayudar. Pero no escuché nada en respuesta, solo un profundo silencio. Decidí subir las escaleras, ya que la mujer que había llamado a la policía dijo que había oído pasos abajo. Eso significaba que su habitación estaba en el piso de arriba. No quería hacer mucho ruido, pero tampoco estaba tratando de ser completamente silencioso. No sabía qué esperar, si alguien estaba armado o si la mujer realmente estaba sola en la cama. Cuando llegué al piso de arriba, llamé, «Señora, soy un policía. ¿Está aquí?». Para mi sorpresa, escuché una voz suave desde arriba que decía sí. Seguí la voz hasta uno de los cuartos y encontré a una mujer sentada en la cama, debajo de las cobijas. Me miró y le pregunté si estaba bien. Ella respondió que sí, pero noté que su voz temblaba un poco. Mantuve las luces apagadas, ya que la luz de la luna que entraba por la ventana era suficiente para que yo la viera. Su rostro mostraba que estaba angustiada. Le expliqué que estaba allí por la llamada y le pregunté por qué colgó y no atendió mis llamadas. Ella tartamudeó y dijo que no había nadie allí. En ese momento, me di cuenta de que algo no estaba bien. Miré hacia el armario e hice un gesto discreto con la cabeza, preguntando si había alguien escondido allí. Ella movió la cabeza en señal de negación. Luego, miré debajo de la cama y señalé, y esta vez, ella asintió con la cabeza. La presión sobre qué hacer a continuación era enorme. La mejor idea que se me ocurrió fue decir, «Está bien, señora, solo necesito que firme este formulario de informe, afirmando que estuve aquí y que no hay nada extraño». Ella estuvo de acuerdo y se levantó de la cama para acercarse a mí. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la empujé hacia afuera, tratando de garantizar su seguridad. ¿Qué pasaría a continuación? Sabía que necesitaba actuar rápido y con cuidado. Estaba nervioso, pero sabía que tenía que actuar rápidamente. Tan pronto como entré en la habitación, saqué mi arma y grité, «Sal de debajo de la cama». Mi corazón estaba acelerado y aún intentaba entender lo que estaba sucediendo. Entonces, vi una figura oscura saliendo lentamente de debajo de la cama. Era un hombre de mediana edad, vestido completamente de negro. Levantó las manos y dejó caer algo al suelo. El ruido fue tan fuerte que sonó como metal golpeando, y me di cuenta de que era un arma. Inmediatamente, hice el arresto y lo llevé afuera de la casa, justo cuando los otros policías estaban llegando. La situación era tensa. La mujer había colgado el teléfono porque, al oír los pasos, pensó que el hombre estaba arriba y no quería que él escuchara la llamada. Por eso no atendió el teléfono. De hecho, el invasor ya había entrado en la habitación y la estaba amenazando con un arma. En lugar de huir, el hombre decidió amenazar a la mujer, diciéndole que si hacía algún ruido cuando llegara la policía, la lastimaría. Cuando toqué el timbre, él se escondió debajo de la cama y le pidió que fingiera que no había nadie allí.
Me sentí muy aliviado por haberme dado cuenta de la situación a tiempo. Si no hubiera actuado así, cosas muy malas podrían haber sucedido. Lo importante era que ahora ella estaba a salvo, y sabía que había hecho lo correcto.